todos los tipos de creencias y religiones, para mi punto de vista, es un control. A la humanidad se nos enseñó a ver todo lo espiritual como hermoso, ¿no? Incluso Jesucristo tampoco es como lo pinta, como un ser perfecto, incluso hasta el cuerpo y todo perfecto, ¿no? Realmente es impuesta, nadie tiene, o sea, la religión o la creencia, digámoslo en ese sentido, religiosa como tal, que muchas veces las confundimos con espiritual, es impuesta y creada por el hombre. Esa parte espiritual, esa parte elevada está dentro de cada uno de nosotros, pero el problema es que siempre la estamos buscando afuera, ¿no? Las creencias espirituales son la brújula que guía nuestras almas en el viaje de la vida. Son las raíces profundas que conectan nuestro ser con algo más grande que nosotros mismos. En un mundo lleno de incertidumbres, estas creencias nos brindan consuelo y esperanza. Desde tiempos inmemoriales, la espiritualidad ha sido un faro de luz en la oscuridad, brindando respuestas a las preguntas más profundas de la existencia humana. Ya sea a través de la religión, la meditación, la conexión con la naturaleza o la introspección personal, cada individuo encuentra su propio camino espiritual. Conexión oculta. Hoy haremos una conexión oculta con las creencias espirituales. ¿A qué le tienes fe? Yo soy Ingrid Jiménez. Yo soy Juan P. Aguilera y en este episodio nos acompaña Mayra Marín. Bienvenida, Mayra. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Encantada de compartir de nuevo con ustedes. Y pues para ir iniciando, ¿cómo se relacionan las creencias espirituales con la historia y las tradiciones en una cultura? Pues las creencias espirituales desarrollan un papel significativo en la historia, ¿no? Varios tipos de creencias, desde los sumerios hasta la actualidad, que pues han ido cambiando de alguna manera, pero pues ahí se van desarrollando en los cambios según los conceptos de cada creencia y de cada religión, ¿no? Todo tiene que ver con lo ético, con lo moral, y vienen desde culturas ancestrales, cómo se manejaba cada cultura, ya no es igual, pero al final todas van a un dios, ¿no? Que justo, fíjate, se me viene mucho a la mente algo que acabas de decir, que tiene mucho tiempo esto, evidentemente, diferentes creencias, dioses, etcétera, y que va transformándose, pero yo por lo menos lo que vi, tiene que ver, a mi punto de vista, mucho con esta parte de transmitir esa creencia, que es una cuestión, obviamente cultural, como bien mencionas, pero también de educación, y que casi no es de te pregunto si crees o no crees, te lo transmito y tú a tus siguientes generaciones, ¿no? Entonces, no sé si realmente aquí caiga en esta parte de creer o que solamente es una enseñanza. Exactamente, va transmitiéndose de generación en generación, y pues las generaciones venideras van creyendo exactamente lo que creyeron los abuelos, los bisabuelos, y esto viene, te digo, desde Sumeria, desde los griegos, desde todo, desde culturas muy antiguas, y se sigue manejando igual. Exacto. Por ejemplo, yo ahorita he estado leyendo mucho de los judíos, de los ortodoxos, que incluso ellos viven para leer la palabra, ¿no? Entenderla, la estudian. No hacen otra cosa, incluso no trabajan, no hacen otras actividades. Cuando van a la escuela, es aprender lo de la Biblia, ni siquiera van a una escuela común como la conocemos aquí, ¿no? Que te enseñan matemáticas, biología, otro tipo de materias, ¿no? Ellos solamente se dedican pues a la palabra y a entenderla y a orar. Y en todas las culturas y en todas las religiones, pues han venido cambiando los dioses. De hecho, el Dios de nosotros, de este siglo, es Jesucristo, bueno, desde hace 2000 años, ¿no? Ese avatar que viene y se queda ya como tu Dios, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos ahorita como cultura, pero anteriormente los sumerios tenían estos dioses que eran Enki y Enlil, y estos dioses pues se supone que eran unos dioses que vinieron de otro planeta
hicieron su imperio aquí en la Tierra, ¿no? Incluso hicieron modificaciones genéticas con el ser humano, porque pues se supone que nosotros venimos directamente de la luz, ¿no? De esa inteligencia divina, somos a imagen y semejanza de ese Dios. Pero esos dioses hicieron varias modificaciones genéticas en el ser humano e implantaron también ciertas creencias e hicieron también un Dios separado de nosotros. Un Dios que está fuera, que le tenemos que pedir y que aparte nos juzga y nos castiga y a unos nos da y a otros no, y el mundo está todo revuelto, ¿no? Entonces, al final, todos los tipos de creencias y religiones, para mi punto de vista, es un control. Fíjate, María, que ahorita que mencionaste que estábamos hechos a su semejanza, y estuve investigando un poquito sobre los ángeles en algún tiempo de ocio que tuve, y me salió que los ángeles no tienen esta figura de humano, que se dice pues que son un poco extraños y que dicen que por eso no se dejan ver, que porque al momento que los veas te vas a espantar o algo así por la forma quizás hasta terrorífica que tienen. Y es ahí donde a mí me entra un poquito la curiosidad de decir, bueno, si somos semejanza del creador, ¿por qué los ángeles no lo son si también son creaciones de él? ¿Por qué no hacerlos de esa manera en caso de que sí tuvieran esta figura extraña? A la humanidad se nos enseñó a ver todo lo espiritual como hermoso, ¿no? Con un destello, figuras hermosas de ángeles. Incluso Jesucristo tampoco es como lo pinta. Uh-huh. Tampoco era como lo pinta, ¿sí? Pues se dice que está un poquito bueno, que lo hicieron como más estilo europeo, ¿no? Por supuesto. Las imágenes pues que están ahorita. Así es, una imagen hermosa, ¿no? Como un ser perfecto, incluso hasta el cuerpo y todo perfecto, ¿no? Y se supone que no era así. Entonces sí hay muchas cosas que habría que entrar un poco más profundo en lo que son las creencias. Creemos lo que nos han enseñado porque en realidad no hemos visto nada. Exacto. Creemos todo lo que nos han dicho, mas no sabemos si realmente sea verdad. Sí, yo creo que incluso esta parte de, como dices, una imposición, porque obviamente con todo el respeto de cualquier creencia, religión, Dios, como le gusten llamar, son impuestos porque al final de cuentas en algún otro episodio de nuestro otro canal, un invitado justamente mencionaba eso, que todas las religiones son impuestas porque había un comentario de una persona donde no estaba de acuerdo con lo que nosotros estábamos comentando en ese momento. Y algo así como una situación como religiosa y creencias pues obviamente muy distintas a las que estábamos mencionando, pero él mismo dijo, pues es que la religión, sea cual sea la que le llamen y como le gusten decir o creer, realmente es impuesta. Nadie tiene, o sea, la religión o la creencia, digámoslo en ese sentido, religiosa como tal, que muchas veces las confundimos con espiritual, es impuesta y creada por el hombre para tener tal vez una guía o alguien a quien tenerle fe o a quien echarle la culpa o a quien pedirle, ya depende mucho cómo lo vean, pero que justamente esta parte de una creencia espiritual creo que va más allá incluso de una supuesta religión, llámese la que sea. Sí, definitivamente la espiritualidad no es orar todo el tiempo y vestirse de blanco y dejarse las barbas largas para parecerse a los avatares, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Ese es mi punto de vista, ¿no? Que al final pues es un punto de vista y ahora sí que sin herir susceptibilidades, pero no es eso la espiritualidad no es realmente eso. La espiritualidad, esa parte crística, esa parte espiritual, esa parte elevada está dentro de cada uno de nosotros, pero el problema es que siempre la estamos buscando afuera, ¿no? Y entonces nos ponen ángeles hermosos, seres divinos con destellos y auras brillantes, ¿no? Y es la forma en la que nos han, de alguna manera, mediante la vista, ¿sí?, nos han influido para que creamos en muchas cosas. De hecho, lo que acabas de decir de los ángeles, sí es verdad, incluso han puesto ángeles que fueron los que los obedecieron a ellos y los que no los obedecieron
fueron los que fueron echados del paraíso porque no les obedecieron. Entonces, ¿cuáles son los buenos? Entra algo subjetivo, ¿no? Porque para lo que tal vez para ustedes es bueno, para mí es malo y viceversa. Entonces creo que también que hay esta parte de, bueno, realmente ya es alguna cuestión impuesta porque tienes que seguir, digamos, un régimen, un patrón, algo que te enseñan, pero que no necesariamente esa parte de tú creer en tu espiritualidad como tal, que justo aquí me gustaría hacerte esa pregunta, Mayra, ¿cómo podríamos entonces nosotros definir esta parte de qué es realmente una creencia espiritual? Una creencia espiritual, más que nada, más que cualquier otra cosa, ese Dios que buscamos fuera, está dentro de nosotros mismos. Es buscar dentro de uno mismo esa parte elevada y crística, esa parte de luz que tenemos, conectarse a ella, porque también somos una parte de oscuridad, y hacer crecer esa parte, ¿no? Eso es lo que para mi punto de vista sería la espiritualidad. Ser felices, ser mejores personas cada día, ir creciendo, ir evolucionando. Y esto ya estaría siendo la espiritualidad, y creer, pues en quién tuvieras que creer, pues en uno mismo. Porque si tú no crees en ti, no, nada te va a ser posible. Estamos esperando que alguien divino venga a salvarnos, venga a arreglarnos la vida, siempre estamos pidiendo, y generalmente nunca pasa, o a veces nosotros mismos hacemos que pase. Nuestro propio poder hace que esas cosas se realicen a través de un ser externo, por todo lo que nos han enseñado, y como tú bien dijiste hace un momento, son cosas impuestas, que nos han impuesto en realidad, ¿no? A tu consideración, ¿no crees que existan los milagros? O sea, todo lo hacemos solamente con creerlo y pedirlo. Los milagros, si no los ves cada día, no estás vivo. Pero los milagros existen y están cada día en el andar, en lo que ves, en las cosas que puedes disfrutar. Esa es verdaderamente la sabiduría, ¿no? El poder saborear la vida, y los milagros son cada día. Desde el momento en el que abres los ojos y que puedes tener la oportunidad de seguir y de darte cuenta de las cosas y empezar a transformarlas, es ahí donde están los milagros, ¿sí? Yo, ahora que ya me siento que he crecido y que ya no soy esa niña que fui, pues creo que necesito empezar a creer en mí, ¿no? Esa es mi transformación que yo he ido haciendo. Y claro que conectarse pues a la parte mucho más de luz que está en ti, porque ahí está. Hemos estado buscando siempre fuera, y llegó el tiempo en el que ya no tenemos que buscar fuera, tenemos que buscar dentro. De hecho, vienen tiempos donde todo va a cambiar, todo está cambiando ya, y te vas a dar cuenta de eso, ¿no? Porque ahorita están hablando de la segunda venida de Cristo, que para mi punto de vista eso no va a pasar. Yo creo que ese Cristo tiene que nacer en nuestros corazones, y cuando nosotros seamos un poco más conscientes, entonces las cosas van a cambiar. Empieza a perder un poquito de sentido las cosas que te impusieron, ¿no? Por lo mismo de que vas evolucionando, no puedes tener las mismas reglas de hace siglos. O sea, todo va cambiando y todo esto. Pero yo creo también, Mayra, que muchas veces es el fanatismo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que toma literalmente la palabra de Dios, cuando pues creo que todos sabemos que todo esto está lleno de metáforas, que está lleno de otras, con mensajes quizás hasta ocultos dentro de la misma palabra, ¿no? De mitos. Exacto. Son mitos, desde la mitología griega, todos son mitos, pero yo siempre he dicho que de los mitos hay que extraer lo que tienen de verdad, porque es algo que seguimos viviendo en este tiempo aún. Entonces, pues no es ningún mito, es una realidad. Claro. Y es algo impuesto desde entonces para acá. Sí, crear esa, digamos, conciencia, en el sentido de que no todo lo tenemos literal, insisto, de cualquier creencia o religión, porque siento que de repente eso precisamente hace que nos hagamos como muy
obsesionados hasta cierto punto, y más cuando tenemos un Dios o una religión donde siempre estás tratando de hacer ver a los demás que están mal porque no crees en lo que tú crees. Cuando pues Así cada es. quien tiene ese poder de decidir en qué creo, en qué no creo, incluso porque hay gente que también se identifica con esa parte de no creer ni en la espiritualidad, ni en una religión, ni en un Dios, ni nada, o que incluso les llaman otro tipo de, digamos, dioses, como justo en su momento la mitología griega o algunos otros dioses que en algún momento pudieron haber existido, que tal vez incluso hasta desconocemos, pero que justo es eso, ¿no? O sea, no es que yo esté bien y tú estés mal, sino simplemente es eso, el creer, y si crees en algo y te hace bien y eso sientes tú que te, digamos, empodera para poder hacer otro tipo de situaciones o salir adelante, y que incluso, como bien dijiste hace un momento, un milagro uno mismo lo cree con la fe, lo crea con la fe, lo crea con alguna situación de comunidad, hermandad, amor, o sea, muchas situaciones que de repente creo que dejamos un poco fuera por esto de echarle la culpa o darle la responsabilidad a un Dios cuando pues realmente somos nosotros. Definitivamente, yo sí estoy de acuerdo con eso, porque siempre estamos como echando culpas fuera y no nos hacemos responsables de lo que estamos creando, porque somos creadores. Precisamente si quieres creer en un Dios, vas a saber que eres creadora, porque eres hija del Creador. Un curso de milagros dice que si eres hija de Dios, toma tu herencia y llévala a cabo. No sé si se le puede llamar que tengan algún tipo de rituales prácticos, alguna situación así, pero digamos en esta parte espiritual que supongo yo también la vamos a conjuntar con una parte religiosa, que sean como las más importantes del mundo, las que más tengan relevancia, o que incluso sean las que más se transmiten hacia la población, independientemente de cuál sea. ¿Tú conoces alguna? Sí, definitivamente rituales y prácticas religiosas hay muchísimas, pero te voy a mencionar, simplemente estamos en México. ¿Y qué es en México un ritual? Y son 40 días, por ejemplo, que es la Semana Santa, ¿sí? Y toda la cuaresma, ¿no? Que ese es uno de esos rituales y prácticas religiosas que se llevan a cabo en la cultura mexicana. Por ejemplo, eso que es la pasión de Cristo, ¿sí? Que pues también lleva un mensaje muy fuerte hacia la población, ¿no? Esa es una de las cosas, eso yo le llamaría ritual y práctica religiosa. En México, por ejemplo, y los musulmanes, por ejemplo, tienen otra ahí tradición que se llama Ramadán, que es también una tradición donde es un mes también así santo y religioso, que te digo que es muy parecido, donde ni siquiera se dan el permiso de beber agua, cambian completamente su alimentación, no beben, no toman, o sea, es un mes como de guardar, como una cuarentena, ¿no? Prácticamente, como la cuarentena que se guarda aquí en México. Entonces, son como muy parecidos todos los rituales y todas las prácticas religiosas que se hacen en ese contexto, y pues ellos se abstienen de todo, hasta de beber agua, y pues obviamente ahí va impreso el no tener relaciones sexuales, ¿no? Porque esto también es como, pues condicionan con todo esto, ¿no? Al ser humano, el decir que el sexo es malo, que es pecaminoso, pero al final ahí voy a ir a otra incongruencia, porque ellos lo hacen detrás de la puerta y como no deben hacerlo, ¿no? Entonces ahí hay otra incongruencia, ¿no? En todo esto también. Que creo que también lo asocian mucho con esta parte como de sacrificar algo, ¿no? Ya sea una cuestión de placer, una cuestión de incluso supervivencia, en ese sentido como el agua o el alimento, que creo yo que es a lo mejor como esa parte que siempre nos han inculcado de, bueno, eres, no sé, existes gracias a tal o tienes gracias a tal, pero por eso también tú tienes que dar como algo a cambio, que es un sacrificio X, las mandas que hacen de repente en algunas religiones, esto como tú dices que hacen cierto tipo de suspensión de alimentos como huelgas de hambre y demás creencias. O sea, existen millones de situaciones que creo yo que todas van a encaminar esa parte de un sacrificio porque tú le debes algo a alguien que en este caso es tu creador, como le quieras llamar. Así es. Y como dices tú, va muy apegado al sacrificio,
porque supuestamente Cristo hizo un sacrificio para salvarnos. Y esto va muy relacionado en la religión con la culpa. Y creo que también cae en esta parte de como que te quieren controlar, ¿no? Digo, pensando en sacrifícate, tienes culpa, le debes, le tal, por enumerar muchas situaciones que siempre son malas y que tú tienes que pagar porque alguien te dio tu existir o lo que tienes y demás. Pero a mi punto de vista es como tenerte aquí, ¿no? O sea, no te salgas de la línea donde todo ser humano tiene que estar porque tal vez puedas encontrar otra situación, tal vez incluso espiritual, que nos beneficie mucho más que una supuesta creencia espiritual, que en este caso sería más religiosa. Sí, exacto. Y si te fijas, todos los dioses que han venido han nacido de una virgen y toda la misma historia de Jesucristo y nacieron un 25 de diciembre, o sea, todas las historias de los dioses que han venido de la antigüedad es la misma historia. Sí, incluso Hércules es el hijo de Zeus con una mortal. Es otro de los dioses también. Hércules es el que a través de la rueda astrológica pasa por cada uno de los portales y ahí es como llega él a la espiritualidad. Entonces, ojo, ¿qué signo eres y cuál es tu trabajo? Okay. Que vendría siendo como, pues se podría ser como algún Jesús, nada más que Jesús era más profeta, se podría decir. Sí, vendría siendo casi igual porque él llega a una gran espiritualidad pasando a través de cada uno de los portales del zodiaco. Esto es mitología griega en sí, esto viene desde allá, pero al final te vas a dar cuenta que las historias son las mismas, todas. Exacto. La que difiere un poquito es esa de Hércules, que es hijo de un dios con una mortal, y digo, pues, pero al final te vas a dar cuenta que es lo mismo, o sea que todo viene a caer en la misma historia. Y por ejemplo, Mayra, ¿existirá algún tabú o alguna restricción relacionada con estas creencias espirituales, que tú conozcas alguna? Sí, definitivamente uno de los tabúes pues es la sexualidad, ¿no? Es uno, lo ponen ahí como, pues como algo que no se tiene que hacer. Es uno de los más grandes y uno de los que más somete a la humanidad, es la sexualidad. ¿Y por qué crees que haya tanta pelea en esto de la forma sexual? Digo, ya ahorita con el paso del tiempo creo que se ha visto como un poquito más de naturalidad. Sigue habiendo incluso religiones que solamente, como estos judíos ortodoxos, que solamente lo utilizan para procrear. Uh-huh. ¿Por qué tomar la parte de la sexualidad tan así, tan importante, tan imponente, pues como algo malo, algo prohibido? Incluso en algún momento a mí me hicieron alguna pregunta de que si Jesús hubiera tenido descendencia. Bueno, yo le contesté a esta persona, le dije, pues puede que sí, y que al final de cuentas Jesús era hombre, como hombre pues tenía necesidades, le digo, necesidades sexuales. Le dije, y si lo tiene, y si los tuvo, o tiene hijos, o X, le dije, no le quita lo santo que fue, porque no es algo malo. Así es, pero lo han hecho como un tabú, precisamente hablando de tabús, lo han hecho como un tabú. Los padres, por ejemplo, de las iglesias cristianas o la religión católica, pues no se pueden casar, ¿no? Pero ahí hay otros intereses, no es tanto el que no se pueden casar porque no pueden tener sexo, pues ahí estamos encontrando, que ustedes bien lo saben, muchas incongruencias, ¿no? Que no son así, que incluso hay padres que tienen amantes, mujeres, yo no digo que todos, pero definitivamente yo creo que sí hay mucho de eso. Y bueno, ahí ya existen otros intereses. ¿Por qué habrán metido? Pues porque viene junto con la culpa, ¿no? Por todo lo que existe en este mundo de tanto abuso a los niños y todo eso, y el que esas personas se sigan sintiendo culpables a través del tiempo porque hicieron algo malo o sucio, ¿no? Que eso es esa es la idea que le han dado. ¿Y tú crees que tenga que ver con el placer, con lo placentero que es tener una relación sexual? Sí, porque pues sí tiene que ver con el placer. De hecho, los seres humanos nos negamos a veces a sentir ese placer, ¿no? Nos cuesta trabajo aceptar el placer, sentirlo y disfrutarlo.
Si te fijas, hay mucha disfunción en ese aspecto, de que es malo, de que es sucio, desde cómo te van creando, desde cómo, y luego la religión te lo reafirma totalmente, ¿no? Estas creencias te lo reafirman totalmente porque te dicen que pues es pecaminoso, que no puedes tener relaciones hasta que te cases, y bueno, todo tiene que ser perfecto, ¿no? Porque hay un papel ahí donde pues la mujer es virgen, madre o prostituta. Son como esos papeles que están muy implantados, como el arquetipo que está muy implantado en la humanidad, ¿no? No sé si ya vieron el documental de Netflix que habla sobre la luz del mundo. Precisamente, sí. Creo que es esa parte, ¿no? O sea, de cómo, con todo el respeto a la gente que sea de esa religión, independientemente si es verdad, si es mentira o lo que haya sucedido, porque no estamos aquí para juzgar, sino tomar de referencia lo que justo es esta parte, ¿no? De cómo siempre una cuestión religiosa y creencias espirituales en este caso van muy en contra de la cuestión sexual, pero al mismo tiempo pues hay muchos, y no solamente en esa porque ahora sí que es el ejemplo que está actualmente, pero pues también hemos oído de la religión católica y de muchas otras donde utilizan justo esta parte de una fe, una creencia para de alguna manera tener otro tipo de provecho, y realmente digo, o sea, independientemente de cuestiones psicológicas y demás que pudieran llevar a esas personas a cometer este tipo de actos, la gente incluso a veces que se ciega tanto con sus creencias que aprovechan otras personas para poderles sacar algún tipo de beneficio que pues desgraciadamente no es el más positivo de todos. Definitivamente es una de las cosas que a mí me ha impactado últimamente ver ese documental. La verdad, fue impactante para mí, aunque yo ya tengo idea de muchas sectas y muchas cosas que hacen a un líder espiritual, entre comillas, su Dios. Ves el documental y te das cuenta que era una bendición y la salvación el que él tuviera relaciones con ellas. Exacto. O sea, es algo impresionante, ¿no? De cómo la gente llega a fanatizarse. Esa es la palabra. Sí, y hacer definitivamente a una persona un dios. Lloran por él, lo defienden, lo siguen defendiendo y lo están esperando porque no son nada sin él. Y el que muere, el papá de él, fue algo impactante para mí, que la verdad hasta la cabeza me dolió cuando estuve viendo, porque digo, no lo puedo creer, o sea, es impresionante ver cuánta gente con ese señor, y el padre cuando muere se enferma, el papá de él, del que está ahorita preso. Sí. Se enferma y le dice a la gente que se enfermó porque está pagando los pecados de ellos. Los pecados. Justo eso fue una de las frases que más me impactó precisamente de ese documental, que independientemente hubiese sido esa religión o cualquier otra, no estamos hablando no en sí de la religión, sino de cómo utilizan una figura de fe para poder utilizar a favor o en beneficio, mejor dicho, de algo propio. Y que creo que en esta parte, o sea, sí es impresionante cómo esa situación de un fanatismo y de muchas creencias que hay veces que yo creo que se convierten en más de lo que realmente son, te llegan a cegar en entender de, bueno, esto no es correcto, cómo vas a cumplir caprichos, deseos y demás de otra persona que al final del día, pues no es justamente un Dios. A lo mejor si crees en algún tipo de religión o alguna situación así, creo que precisamente es esta parte, ¿no? Que confundes mucho esa cuestión religiosa de ciertos actos y ciertos, no sé, actividades o incluso sacrificios por tener como esa salvación o ese perdón, cuando realmente creo esa situación de tú como persona tener una creencia espiritual fuerte y que sea algo en ti que vaya mucho más allá de estar obedeciendo a una persona, a una religión, a un grupo, etcétera. O pertenecer como rebaño y tener un líder espiritual, que esto pues hay muchísimas sectas impresionantes como la de Constanzo, que también a base de sacrificios, de muertes, y también tenía un grupo de personas ahí, incluso líderes espirituales que han llevado a la muerte a sus feligreses porque los van a salvar o porque ya es la salvación, ¿no? Digo, y la gente se fanatiza tanto porque necesita ese líder, porque tú no puedes, porque tú no eres nadie. Eso es lo que te dicen, tú no eres nadie, no eres digno, no mereces, no puedes tener placer, siempre tienes que estar en el sacrificio
porque tienes que pagar que alguien se sacrificó por ti, ¿no? Incluso ahí en el documental se ven muchas que pues se suicidaron porque no entendían por qué estaba pasando lo que estaba pasando, qué bonita la iglesia, qué bonito todo, ¿no? Y pues ahorita le van a dar solo 16 años de cárcel a este líder espiritual, 16 años de cárcel, y el gobierno americano le va a sacar $90 millones. Y que aún todo así, queda- o sea, como bien dices tú, hay gente que lo está esperando, que cree en él, que a lo mejor incluso les están manejando esta situación como si fuera ese pago de sacrificio, de yo, fulano de tal, me sacrifico por ustedes y que he llegado hasta tal punto por sus pecados, ¿no? Que yo Así creo que es. lo van a llegar a transformar en ese sentido que, insistimos, o sea, no es criticar en sí la religión, sino que una persona malinterpreta y malinforma a los creyentes, digámoslo así, para un beneficio propio. Cuando, o sea, cualquier religión, cualquier Dios, cualquier situación en la que tú creas o practiques, o sea, es respetable y tú tienes todo el derecho de hacerlo, pero aquí la cuestión es de que también seamos conscientes nosotros y que, o sea, tantito analicemos la situación de, bueno, esto sí me concierne, esto no, me beneficia, esto no, a lo mejor esto no me cuadra con lo que yo creo, para de alguna manera evitar este tipo de cosas que yo creo que ya, o sea, al que caigan en ese tipo de situaciones que ya se pueden considerar hasta delitos, es lo que lo hace grave y que de alguna manera la gente increíblemente no lo ve así. Entonces yo aquí haría la pregunta, ¿cuál es tu Dios? ¿En qué Dios crees? Exactamente. ¿En qué Dios estás creyendo? Simplemente te dicen que Dios dio a su hijo primogénito para que pagara por los pecados del mundo. Yo siempre he preguntado, ¿tú darías a tu hijo para que hiciera eso? ¿Para que lo maltrataran, lo golpearan, lo sacrificaran? ¿Qué están haciendo ahí en esta otra religión? Entregando a sus hijas desde los 7 años de edad. Exactamente. Y que yo creo que hay infinidad, como dices tú, incluso hasta de sectas y demás, que a lo mejor no los consideran como tal una religión, una creencia espiritual, pero sí que utilizan el fanatismo de las personas para poder sacar un beneficio propio y que desgraciadamente muchas personas se dejan guiar y que incluso jalan a sus propios familiares o amigos para pertenecer, cuando a lo mejor no te estás dando cuenta que en lugar de ayudarles los estás perjudicando porque pueden crear una situación pues difícil, como en este caso le está sucediendo a esta religión. Sí, es muy del ser humano esto, de pertenecer a un núcleo familiar, a un grupo, a un líder. La pertenencia, es la ley de la pertenencia, sí, definitivamente sí. Precisamente ahí es en donde cae la contradicción, ¿no? O sea, exacto, en que él no es un Dios. O sea, al final de cuentas es un pastor, es un padre, es alguien que te está enseñando la palabra del verdadero Dios. No, pero ellos le llaman el apóstol de Cristo. El apóstol de Cristo. A final de cuentas no es Dios. O sea, ¿por qué permites que pasen este tipo de cosas cuando pues yo no creo que Dios permita, o al menos Cristo o la imagen que tenemos de Cristo y de Dios permitan que haya este tipo de violaciones, de injurias, ¿no? De abusos y de control tan tremendo, ¿no? Pero esto viene desde lo que les digo, Sumeria. Ahí empiezan esos dioses que hacen modificaciones genéticas para hacer un ser humano precisamente como lo que está pasando ahorita. Desde ahí empieza. Que eran Enki y Enlil, que era un genetista, y ellos eran los dioses de todos esos seres que ellos empezaron a crear ya con modificaciones genéticas, y esos son los seres que ahorita están habitando este planeta, ya con implantes genéticos, donde la gente va a entrar en ese fanatismo y todo ese tipo de cosas. Yo dejaría al aire esa pregunta: ¿en qué Dios crees? ¿Cuál es tu Dios? Y si tú puedes hacer Dios a cualquier líder espiritual, entonces, ¿cuál es tu idea de Dios? Así es, y también queremos hacerles otra pregunta, pero esta para que nos contesten en comentarios. Y esta sería: ¿cuál es la creencia espiritual que más te ha impactado o ha cambiado tu perspectiva en la vida? Comparte tu historia en los comentarios, los vamos a leer. Muchas gracias también por haber estado con nosotros, Mayra.
Creo que siempre ha sido muy, muy satisfactorio compartir esa parte de ideas contigo, el que la gente lo escuche también y que justo abran su mente y su perspectiva a otras opciones y que no solamente dejarnos guiar por lo que vemos o escuchamos o incluso aprendemos de alguien más, ¿no? Y muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, pues también a ustedes los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, nos encuentran como Conexión Oculta en todas las redes sociales y por favor también en esa parte de suscribirse, compartir, darle like y comentar en este video y en todos los que vean para que este contenido llegue a más personas. Y nos vemos en una próxima Conexión Oculta.